Muy buenas tardes, señoras y señores, amigos, público en general. Bienvenidos nuevamente al Congreso Internacional de las Humanidades y los Desafíos Actuales, organizado dicho congreso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, también la Universidad Ricardo Palma, la Asociación de Universidades del Perú y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan podido disfrutar de su almuerzo, que hayan podido descansar un poco porque nos queda una tarde llena de conferencias, exposiciones y paneles en nuestro primer día justamente de Congreso Internacional. Les recuerdo al público que pueden registrar su asistencia en el formulario que encuentren justamente en la descripción del evento y recuerden también que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, preguntas para los conferencistas y también para los expositores. Vamos a empezar esta sección número 2, denominada Formación de una cultura nueva desde una perspectiva humanista. Empezamos esta sección con la conferencia magistral denominada ¿Existe una cultura humanista? El expositor invitado es el señor Hugo Neira Samanés, director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres. Hizo sus estudios superiores en París en metodología interdisciplinaria para las ciencias sociales y humanas. Previamente tuvo una formación en ciencias históricas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo la dirección y tutela de Raúl Porras Barrenechea, premiado varias veces por el Congreso de la República del Perú y ganador del Premio Fomento a la Cultura. A los 28 años le vale la invitación para ir a residir en París, en Francia, para investigar dentro de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas. Se gradúa de doctor en el año 1986. Accede al rango de profesor titular en Francia en el 89 tras un concurso público. Ha ganado diversos premios, entre otros el de la Casa de las Américas con Wilca habla un campesino peruano, esto en el año 1975. Recibe la distinción de caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el año 2010. Es miembro vitalicio de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Es docente investigador en las universidades Ricardo Palma y San Martín de Porres. Sus últimas publicaciones son El Águila y el Cóndor, México-Perú 2019 y ¿Qué es política en el siglo XXI? Esto en el 2018. Es director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, columnista en el portal digital El Montonero. Bienvenido, señor Neira. La pantalla y la audiencia es toda suya. Buenas tardes. Es un honor y a la vez un placer y a la vez una disposición estar acá con ustedes y con los que nos van a escuchar. Al hacer la exposición de mi persona, de mi itinerario, menos mal porque tenía que introducirlo en ello, en lo que voy a decir. En la pregunta, en la cuestión fundamental es si las humanidades son necesarias, son absolutamente necesarias, como lo son también la ciencia y la tecnología. No se puede vivir si el Homo sapiens no se conoce a sí mismo. Y yo no creo que tengamos que eh, dejar de ser, por ejemplo, humanistas para ser científicos, porque es absurdo. Siempre las ciencias estuvieron juntas a la filosofía y se inspiraron una cosa a otra. Pero lo que yo voy, obviamente, al tema de cómo ocurre esto en Perú. A la idea de si hoy día el Perú es un país humanista, tengo que decirlo con cierto dolor de peruano, que hubo una época en que el Perú era un país humanista. Lo uso como tercera persona del singular del pretérito imperfecto. Hagan una prueba en un colegio de secundaria e incluso en una universidad, preguntar a un peruano del día de hoy que son víctimas de un complot contra la inteligencia en el Perú, que es el tema fundamental de esta noche, y que voy a decirlo claramente y lentamente, no les enseñan nada de gramática, para comenzar. Nadie sabe la conjugación de un verbo.
¿Desde cuándo? En la exposición que usted hizo de mi persona, es cierto que llegué a ser profesor, primero chercheur, investigador en Francia. El arreglo era así, un contrato: trabaje usted con nosotros para que, mientras tanto, puede usted, durante 5 años, con contrato, estudiar lo que le parezca. Y es lo que pasó. ¿Por qué? Porque un investigador francés, un poco el azar y la suerte, François Chevalier, que era el gran americanista francés, eh, y que conocía muy bien México, le llamaron a dirigir un departamento de ciencias políticas en París. Y entonces, con el tema de América Latina, un departamento para América Latina. Le dijeron que tenían tres de los mejores estudiantes de Sciences Po, ciencias políticas, y él dijo: sí, pero necesitamos también latinoamericanos. La América Latina es muy compleja, muy difícil, y para nosotros franceses cartesianos, les dijo, no vamos a entenderlo. Necesito otros tres más, además de los jóvenes franceses. Le dijeron que sí, aunque salía un poco caro. Y encontró un mexicano, me encontró a mí, porque había leído Cusco, Tierra y Muerte, que yo había escrito a los 25 años, para decir hasta qué punto el nivel de intelectual era que a esos años podía escribir un libro sorprendente. El tiempo nos va a ganar. Ese libro fue sorprendente porque viajé al mundo andino, me ha pedido de una entidad en Lima, para que nos explicara, para que me explicara o yo explicara qué diablos pasaba en el Cusco con unas invasiones de tierras. Creyeron al comienzo que eran unas guerrillas, no había armas, los campesinos se habían autoorganizado, y con la formación que yo tenía ya por el San Marcos de la época, había sido también alumno de José María Arguedas. Entonces, conversé con ellos, y como los primeros cronistas, que eso era la herencia del doctor Porras, cronistas de las conquistas, no hice más que transmitir la inteligencia de los campesinos que habían mutado. Había una élite campesina que había hecho el servicio militar y sabía hablar castellano y no solamente quechua. Y habían tomado las haciendas sin hacer daño a nadie. Era un movimiento gandiano, sin armas. Simplemente recuperaban sus tierras. Y eso causó un impacto enorme, porque era un movimiento de 1.800 sindicatos en todo el sur, y las Fuerzas Armadas decidieron detener ese movimiento, pero tarde o temprano hacer algo, porque iba a venir una suerte de guerra civil terrible, y dieron el golpe de Estado en el 68 y el 69 la reforma agraria. Entonces, quiero decir que eso me permitió a mí, volví al Perú y regresé en algún momento después de los 7 años que trabajé con Velasco, que eran unos militares de izquierda que habían cambiado su manera de defender a la oligarquía y habían establecido la reforma agraria. En otras cosas no fue tan feliz ese régimen. Y regresé a Europa como profesor, como contratado, y estuve estudiando. Entonces, como ya tenía una formación en ciencias políticas, pasé a estudiar, a hacer una tesis mayor. La tesis mayor me llevó 5 años y conseguí ser profesor permanente. En nombre de esta concepción, de haberme vuelto de alguna manera un europeo también, porque me pidieron que tuviera también eh, ser también un francés formalmente, sin perder mi nacionalidad peruana, porque un profesor del Estado no puede ser, pues, un extranjero. Entonces me pidieron, y claro está, me llevé una sorpresa gigantesca. Cuando volví al Perú, encontré que la educación se había desplomado. ¿Qué fecha? Del año 91 al 92. Me quedé en Perú, y todo lo que les puedo decir es solamente las cosas reales y tremendas que ocurrieron ahí. Yo venía, es la segunda parte de mi existencia, y por qué desde el punto de vista existencialista me doy cuenta, yo no era un hijo de papá.
mis padres eran muy pobres, no me pudieron enviar a un colegio privado, pero fui a estudiar a los colegios nacionales del Estado. En la primaria y en la secundaria habían unas escuelas formidables que se llamaban las grandes unidades escolares. ¿Por qué grandes unidades? Porque tenían una formación para finanzas y comercio. Segundo, tecnología para obreros manuales. Y tercero, estudios comunes porque tenían los que queríamos tener educación superior. Y esas escuelas desaparecieron, no se volvieron a hacer más, las hizo una dictadura militar del general Odría. Por esas cosas extrañas de la historia, que los militares tienen un contacto muy directo con el pueblo todo el tiempo, en general los militares. Y se enfrentaron con la oligarquía, cosa que era extraordinario, y no pudieron hacer nada, sino que se formó esas escuelas tan extraordinarias y tan buenas. Pues bien, no existen más. No se enseña humanidades, es el tema principal de esta conversación. No hay curso, escuchen bien, ¿eh? No hay curso de historia del Perú, no hay curso de historia universal, no hay curso de literatura peruana con Vargas Llosa y Vallejo, no lo hay. No hay curso de historia de literatura del siglo de oro, no lo conocen. No estudian gramática, y en el otro campo no estudian lógica, y no estudian geografía, todo eso se han borrado. ¿Cuándo ocurre eso? El 90 y el 91. Porque el presidente de la época se encontró con las cajas vacías, la economía estaba muy mal en el anterior gobierno, y entonces hubo un acuerdo con el Banco Mundial en Washington para que apoyara el Banco Mundial a condición que desaparecieran todas las humanidades. Llevamos, mis queridos amigos que me están escuchando, 30 años de no educación, porque esos cursos existen en Ecuador, en Bolivia y en Chile. La secundaria permite, pues, formar la cabeza de las gentes en el momento que tienes las herramientas intelectuales. No se trata de tener cursos de literatura para que aparezcan muchos escritores y novelistas. No es eso. Es porque aprendemos a razonar, a tomar posiciones y a escribir textos, un paper simplemente. Eso ha desaparecido y el resultado es que eso no ha desaparecido en los colegios privados. ¿Qué pasó? Pues, a lo tremendo que tengo que ir es que los efectos de esa no educación que no ha desaparecido es que cuando nuestros jóvenes de secundaria van a la prueba de PISA, estamos al final de los países, entre los peores, entre los últimos, al punto que un ministro, Nicolás Lynch, de Educación, quejándose de que no podía reformar esto, escribió un libro que se llamaba Los últimos de la clase. Entonces, en este momento, en el Perú pasan cosas muy extrañas en la cultura y que tienen efectos en los temas políticos. Hay un pueblo, hay una sociedad que se movió con el dinamismo de las clases sociales. Hubo un fenómeno de migración a las ciudades. Esto es estadística. El 80% de la población peruana está en ciudades. Somos una sociedad urbana y muy poco en el mundo rural. Pero esos hijos de los indígenas que dejaron el mundo andino porque se cansaron de esperar que llegara la modernidad, pese a la reforma agraria, pues ellos pasaron a las ciudades. Por unas razones muy sencillas, muy simples. Era muy difícil en una aldea, ante un dolor de muelas, encontrar, pues, a un dentista. Entonces se vinieron a la ciudad. Y entonces hay dos sociedades en el Perú. Las sociedades de los que no saben leer un libro, digo bien, no saben abrir un libro, porque el Perú en este momento es
en términos de número, es un país sin analfabetos, pero tenemos otro problema. No saben leer y escribir, pero no abren un libro. En las estadísticas que hay internacionales, un peruano lee un libro por año, si es que lo lee, si es que lo lee. Y entonces tenemos dos sociedades, los que sí fueron a colegios privados y sí tuvieron esos cursos, y los que están en el pueblo. Resultado, las últimas elecciones, y me divierto por decirlo, las paradojas que ocurren de estas mañas, ¿no? Eh, en el 2016 hubo una elección en que los dos que terminaron en la segunda vuelta frente a frente eran dos derechas, la derecha de PPK y la derecha de la señora Keiko Fujimori, que era derecha popular. Entonces, tiene usted, si me preguntan dónde está la izquierda, en las clases altas, y no tiene ninguna influencia. La burguesía, parte de la burguesía es de izquierda, y la parte popular es de derechas. Y eso es muy riesgoso, porque mañana, en cualquier momento, van a preferir un candidato autoritario, la población que no ha sabido qué le pasó al Perú con su historia. Yo quisiera saber si hay algún país de América Latina, el más pobre, o un país de América Central, detrás nuestro en materia de Producto Interno Bruto y per cápita, que no tenga la historia de su país. Cuando no se tiene la historia del país, se repiten los errores. Entonces, ustedes comprenderán que esto tiene unos resultados gigantescos, y yo no les puedo decir. Otro elemento fundamental. ¿Por qué insisto que el Perú fue un país con una enorme y formidable cultura humanista? Comenzó en el problema del siglo XIX, la guerra con Chile, y apareció un Manuel González Prada. Acabo de terminar un libro para una entidad de los pensadores del Perú, del virreinato, perdón, del final del virreinato, con el bicentenario, del centenario anterior al bicentenario. La cantidad de intelectuales asombroso, de pensadores, menos en el siglo XIX, Ricardo Palma, que fue una persona reconocida por España para que intervenir en la Academia de la Lengua, pero además, después de Manuel González Prada, que fue el primer crítico, comenzaron una serie de cosas. Casos fundamentales en las que fueron inevitablemente cosmopolitas. Aya de la Torre llega a ser Aya de la Torre, el pensador de una política para toda la América Latina, yendo a México, exilado, luego yendo a Inglaterra, que le da en Oxford, lo ayudan para que se forme, y luego a Alemania, etc. Mariátegui, excepcional. ¿Por qué? Porque era un autodidacta, no había podido llegar ni a la secundaria. ¿Cómo se convierte Mariátegui en Mariátegui? El año 20 Leguía le da un dinero para que viaje y estudia en 3 años en Italia, en Francia y en Alemania, y regresa siendo el gran Mariátegui. No es peronismo lo que estoy diciendo, patriotismo. Si ustedes abren el diccionario de filósofos de Oxford, por favor, los ingleses no hacen ahí regalos. Hay 3 filósofos peruanos, solamente 3. Augusto Salazar Bondi, Francisco Miro Quesada Contuarias y Mariátegui. Pusieron a Mariátegui que no tenían doctorado, porque Mariátegui era una excepción extraordinaria. Entonces, ¿y cómo se formó en su viaje a Europa en 3 años? ¿Y dónde se forma y escribe sus novelas? Vargas Llosa, en Barcelona, en Europa. ¿Y dónde consigue ser Vallejo, el más peruano de los poetas peruanos? ¿Dónde? En París, en París. Y entonces hemos practicado todo el tiempo el cosmopolitismo. Alguna vez, conversando con Mario Vargas Llosa en París, nos dijimos uno al otro, ¿cómo nos damos cuenta de qué cosas somos en Europa? Estando en Europa, que somos latinoamericanos, y por lo tanto amamos tanto a Borges como a Octavio Paz, ¿no es cierto?, los grandes pensadores. O sea, hemos sido cosmopolitas. Yo tengo una gran admiración por José María Arguedas. Fue mi profesor, pero discrepo.
lo conozco bien, lo conozco toda su obra, formidable. Era un hombre que entendía el mundo indígena y con un castellano magnífico. Pero él dice en un momento determinado una cosa: yo no soy un aculturado, un discurso, un debate que tuvo con algunos argentinos. Pues yo les digo una cosa: yo soy un aculturado. Yo soy a la vez ya una cabeza francesa, europea, con la formación que ellos dan y unos sentimientos peruanos y latinoamericanos, y por lo tanto estoy en lo que podría llamar Octavio Paz, en la frontera del mundo occidental, como se llama, los extremos occidentales. Son uno de esos extremos occidentales de la periferia que podemos ver cosas. Entonces necesitamos ciencia y tecnología y filosofía. Yo, yo sigo pensando que el gran filósofo que fue Sea en México pensaba que podía tener una idea universal, como tienen los filósofos para todo el ser humano, ¿no? Piensan, los griegos, cuando pensaron en la filosofía, no pensaron para los griegos, hablaban del hombre. Por favor, si lo tenemos ya en pantalla, para que pueda terminar su presentación. ¿Cómo está, señor Perdón. Lula? Vamos a verlo otra vez. Se nos fue. Bueno, yo terminé en un momento determinado, eh, me sorprendió porque ya ni me acuerdo de qué estaba terminando. Entonces, Bueno, lo que quiero decir es que ha pasado un fenómeno tremendo que fue, para los que no son peruanos, sepan que en el Perú ha habido siempre dos culturas: la cultura criolla, heredera de la colonia, y la cultura indígena de los Andes. Y en un momento determinado esa migración fue lo más extraordinario porque fue una dinámica venida del pueblo mismo. Pero cuando llegaron a las ciudades, ellos, en vez de abrirles el camino a la educación, se empeoraron las escuelas y entonces tomaron un camino del dinero. No se sabe si ustedes saben esto, pregunten a quien ha escrito mucho sobre este tema, se llama Hernando de Soto, que es candidato a la presidencia. Apareció una economía informal en el Perú, informal, al 70% de la población ocupada. En Chile, por poner un ejemplo, hay 6% de trabajadores informales. Y esos trabajadores informales peruanos que venían de los Andes tenían una lógica andina. Es decir, eran austeros, no gastaban dinero, a diferencia de los criollos, acumularon y se establecieron. Hoy día hay una clase popular, una clase media y millonarios en ese lado. Pero hubiera sido formidable si, si hubiera habido en ese momento lo que llama Bourdieu, un sociólogo francés, yo soy sociólogo. Hubiera habido también, además del capital dinero, el capital simbólico. Entonces tenemos una capa social paralela a la normalidad de la otra sociedad peruana moderna, en la que hay gentes millonarias que no saben escribir bien ni hablar bien. Y entonces tenemos una sociedad distinta en la que puede venir cualquier problema de crisis política porque no se han formado. Entonces tenemos una separación enorme. Eh, este tema lo conocen todos los peruanos, pero hay muchos intereses para que esto no cambie, porque va a ser muy difícil cambiarlo. Por ejemplo, yo soy práctico, ¿no? No hay profesores de inglés o profesores de álgebra, pues profesores de historia, como había en mi generación. Entonces, estudiaban para ser profesores de secundaria. Ha desaparecido. Tendríamos que traer profesores de México, de Colombia, de otros países. No hay dinero para eso. Entonces se ha creado dos países que no se entienden y por eso se ve los conflictos que tenemos. La situación casi imposible de poder manejar la sociedad peruana desde el poder. Entonces, es una crisis profunda hecha por una razón. Eh, me fastidia mucho decirlo, pero yo pienso que los intelectuales
Yo no soy intelectual, soy un científico. El intelectual es el que se ocupa de los problemas de los otros. Es una definición de Tocqueville. Eh, lo que nosotros vemos, lo que es lo crítico, lo difícil. Y ahí hemos roto el Perú en dos cosas. En una masa de gente que sabe leer y escribir y no lee periódicos, no lee libros y vota. Y entonces estamos en manos de una situación muy grave. Y las clases altas se defienden, ¿no? Porque ellos sí tuvieron colegios privados. Entonces hay una situación grave que lo han creado las mismas clases dominantes. Para, nos evitaron formarnos una educación, porque de ahí salió Vargas Llosa, salieron una cantidad de gente formidables, sobre todo en las ciencias sociales, en los años 70 hasta el 90. A partir de ahí ya no hubo más formación, o sea que tenemos ciudadanos, somos república sin ciudadanos. No tenemos república sin demos, el demo de los griegos. Eh, La democracia comenzó en Atenas cuando el ateniense sabía leer y escribir. Y lo que dice Sartori, no puede la democracia fundarse en ciudadanos que no saben qué cosa tienen, por quién pueden votar. Es grave, profundo, es un daño enorme. ¿Cómo le puedo decir? Hay 8 millones de jóvenes peruanos que jamás han escuchado un poema en los colegios. Y hay el número enorme de asaltos a las mujeres porque no tuvieron cursos para formar el espíritu, el alma interior, teniendo grandes poetas y grandes escritores. Es una crisis profunda y todo el mundo se hace como que si no se supiera. ¿Qué pasó cuando yo he preguntado con reproche a mis paisanos cuando regresé? Porque yo soy producto de esa educación popular que tenía el Estado, de primera calidad. Y la rompieron. Es un complot, pues, ¿no? Es un complot contra las clases que llegaban. Tuvieron temor que los hijos y nietos de los indigenistas, de los indios, iban a ser, pues, filósofos, de repente socialistas, apristas, de izquierda, lo que fuera, y no se les enseñó a pensar. Y eso puede caer en manos, caerle como un castigo de Dios a los que crearon ese sistema. En este momento estamos en una situación de país sin analfabetos, pero también con aletrados, gentes que no tocan un libro, que creen que todo está en Internet. Y lo que es peor, nos ha venido el guaico, decimos cuando se sale un cerro y cae sobre una aldea, de la velocidad de la tecnología. Peor todavía. Yo he dado clases a alumnos europeos que tenían libros y leían y tenían pues su computadora. En el Perú, en este momento, esto no ocurre. No me quejo de nada, tengo un alto puesto, edito mis libros, yo sigo creyendo en el saber, en el conocimiento, en la razón. Y entonces ahí están detrás mis libros, me los editan y todo. Pero no puedo callarme de esta barbaridad que se ha cometido en el Perú. Desaparecer por completo el humanismo. Y entonces no nos podemos entender a favor de la ciencia y la tecnología. Yo pregunto, Alemania, segundo potencia mundial en economía y en producción, ¿no tiene filósofos? ¿No tiene antropólogos? ¿En qué lugar del mundo se desaparecieron las humanidades para hacer el espacio para formar técnicos? En ninguno. En ninguno. En el Perú sí. Lo siento mucho, tengo que decirlo. Hágame preguntas. Sí, me escucha, señor Neira, estamos ahí con las preguntas.